En este video voy a enseñarte las áreas o zonas de Windsor, ya que muchos de ustedes han mostrado interés en escoger a Windsor como un potencial destino para iniciar una nueva vida en Canadá. Te invito a que te quedes hasta el final, ya que la información que voy a darte va a ser de mucha ayuda para ti. Así que sin más preámbulos, vamos al mapa. Bien, este es el mapa de Windsor. Como verás, he señalado algunas áreas o barrios, ¿no?, en colores. Tenemos acá la zona A en color verde, la zona B en color amarillo, la zona C en color negro y la zona D en color rojo. Discúlpame que esté así todo chueco, pero un poco difícil hacer los trazos. Bien, empecemos entonces por la zona que está de rojo, que es la zona D. Como te darás cuenta, hay tres zonas que son consideradas rojas en Windsor, que tienen altos índices de crimen, bastante movimiento de drogas, y la verdad no es muy conveniente para familias si es que tú piensas emigrar en familia acá a Windsor. Esta parte es la zona del Hotel Caesars, aunque no lo creas, esta parte es un poco movida. Acá está la zona de la fábrica de Chrysler, ¿no?, de Fiat, también está por acá la fábrica. Y acá está, esta zona se llama Sandwich, que está al oeste de la Universidad de Windsor, que está por acá, ¿no? Toda esta parte. Esta parte de acá de Sandwich la están revitalizando, ¿no? Están vendiendo nuevos negocios, están vendiendo nuevas empresas, ¿no? Está cambiando la cara de esta zona. Te lo puedo decir porque hace unos días estuve por ahí y sí, están haciendo bastantes mejoras a la zona. Pero acá todavía faltan estas partes, ¿no? No te van a matar, no te van a hacer nada, simplemente te digo que a veces se meten a las casas, ¿no?, o abren los carros y roban lo que está dentro nada más. Obviamente es una zona barata para vivir, ¿no? Esta es la zona C, la parte en negro. Esta parte está en la zona de la Universidad de Windsor, que está por acá, ¿no? Y acá parte del downtown también. Esta parte se caracteriza por que tiene algo de crimen, ¿no? Algo de crimen, son áreas baratas para alquilar toda esta zona, ¿ok? Acá está, como te digo, el downtown de Windsor, algunos edificios están por acá, restaurantes, etcétera. De ahí tenemos la zona B en amarillo, que se caracteriza por ser zonas decentes para vivir y también se caracterizan por ser zonas accesibles o asequibles, ¿no? Esta zona de Walkerville, por ejemplo, es una zona bohemia, bastante restaurantes, pubs, bares por acá, ¿no? Por acá está la zona del este de Windsor, East Windsor, por acá, también zona residencial. Por acá está el norte de la Easy Road Express, esta parte de Remington Park, ¿no? Por acá también una parte chiquita. Y acá también, ¿no? Esta es la zona al oeste del aeropuerto, por esta zona de acá. Por acá sí te aconsejo que podrías considerar para vivir si vienes en familia, ¿no? Si vienes soltero, en pareja, acá está bien, son áreas no tan caras para vivir, lo que se refiere a renta, ¿no? En las zonas amarillas puedes encontrar más que todo casas. En la zona de Walkerville hay propiedades medio estilo victoriano, ¿no? Casas antiguas por acá. Y tenemos la zona A, ¿no?, que son zonas residenciales, zonas caras para vivir, pero muy residenciales, principalmente para familias, ¿no? Muy bueno para familias. Acá tenemos el South Windsor, ¿ves? Acá está el St. Clair College. Hice un video sobre el St. Clair College, ¿no?, un tour por acá. Acá está el Devonshire Mall, que es el mall más grande de Windsor, que está por acá. South Cameron también, una buena zona. Acá al este tenemos a Riverside, East Riverside, tenemos a Tecumseh, Forest Glade. Toda esta parte es muy buena, es muy bonito por acá. 100% residencial, obviamente hay zonas comercial, pero es bien residencial por acá. Acá también, y acá que es la parte de La Salle, también súper residencial, excelente para familias, ¿no? Acá está el aeropuerto y están haciendo un nuevo puente internacional por acá. Por acá va a estar. Voy a reemplazar a este que es el actual puente, el Ambassador, ¿no? Y acá está el túnel.
Entonces, como podrás ver, y acá abajo está la zona ya de Essex, está la zona de Kingsville, donde yo vivo, está la zona de Leamington, ¿no? Hice unos videos sobre esas zonas, que lo puedes ver en mi canal. Voy a hacerle un zoom out a esto, ok, para que pueda ver mejor. Y ves, como te digo, si te das cuenta, yo diría el 75% de todo el área de Windsor, de toda esta área, ¿no? Es family friendly, ¿no? Muy bueno para familias, tranquilo, residencial, ¿no? Por acá también es decente, no digo que sea malo, ¿no? Por acá en lo que es la zona amarilla. La zona B, perdón, la zona C o D, bueno, todo va a depender también de tu budget, ¿no? De tu presupuesto que tengas. Si eres nuevo por acá, de repente de la zona C, para empezar estaría bien. Yo cuando llegué estuve viviendo por acá más o menos en esta área, ¿no? Son propiedades o departamentos a buenos precios, ¿no? Y poco a poco puedes y después mudarte a otras áreas si quieres, ¿no? Pero para empezar, por esta zona no está mal, ¿no? O de repente por acá en Walkerville, ¿no? Walkerville. Por acá también es un poquito más caro, por acá hay más que todo casas, ¿no? Por acá frente al borde del río, ¿no? Están los edificios de departamentos, por acá toda esta área, ¿no? Y bueno, acá está el aeropuerto. Por acá están haciendo la planta la nueva planta de baterías eléctricas para autos, ¿no? Eléctricos. Acá están haciendo. Pronto haré un tour por cada zona, ¿no? Para que tú te des una idea. Voy a ir por todas las zonas de acá para que tú mismo puedas tener una mejor visión y una mejor idea si es que piensas mudarte a Windsor en algún momento. La ciudad está creciendo bastante, se están haciendo bastantes proyectos y bueno, espero que esta información haya sido de tu agrado. Si fue así, ya sabes, regalarme un like, suscríbete si aún no lo has hecho, déjame cualquier comentario y conmigo será hasta el siguiente video. Que esté muy bien. Chao, hasta la próxima.